climático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Bueno, finalmente el gobierno presentó el proyecto de presupuesto 2008 que, bueno, como siempre pasa con los presupuestos, tiene un cálculo de cómo cerraría el año 2017 con modificaciones respecto a lo que votó el Congreso el año pasado y tiene estimaciones de crecimiento, bueno, de las distintas variables económicas, inflación, dólar, qué va a pasar con la deuda, vamos a tener o no déficit fiscal, se va a corregir, no se va a corregir. Bueno, es un tema muy, pero muy complejo, pero está prácticamente todo. En el presupuesto nacional tiene todo. No están lógicamente las provincias ahí solamente por el lado de las transferencias del gobierno nacional, no está lo del Banco Central, pero hay mucha tela y es muy jugosa para analizar y por eso nos pareció pertinente charlar con Claudio Lozano, es economista, conoce bien a fondo todo este tema. Y también vamos a hablar un poco también del tema del empleo, porque la semana pasada el INDEC dio a conocer estadísticas frescas del segundo trimestre referida a la ocupación laboral. Claudio Lozano. ¿Qué tal, Ismael? Bueno, primero, un primer pantallazo de lo que es este presupuesto 2018, que el ministro de Hacienda lo presentó como un gran presupuesto, con metas fiscales que estarían en regla, con y una economía creciendo, etcétera, etcétera. Hay una primera cuestión a decir, que este presupuesto no incorpora ni los aumentos salariales de los trabajadores del sector público, ni los aumentos para los jubilados. Con lo cual, en realidad, el déficit que está estimando es un déficit de mínima. Estos 679.000 millones de pesos de déficit que el presupuesto estima no son ciertos, va a ser mayor. Cuando hablamos de esa cifra, si la traducimos a dólares, estamos hablando de un déficit de ¿cuánto? ¿De 38.000 millones? Aproximadamente, exactamente. 38.000 millones de dólares. Exactamente. ¿No? Lo que hay que decir también es que lo que nos muestra el presupuesto es, primero, que vamos a tener un tarifazo importante. Si uno mira el gasto, en realidad la reducción se da fundamentalmente en el sector de los subsidios. Básicamente en los subsidios a la energía hay una caída del 22% en términos nominales, es decir, sin computar el efecto de la inflación, con lo cual en realidad la caída se iría casi el 38-40% en términos reales. Y hay una caída también de todo lo que sería subsidio al transporte del 5% nominal, que se iría aproximadamente 21-22% en términos reales. Por lo tanto, el primer punto que aparece con claridad es que hay tarifazo en la perspectiva inmediata de los argentinos, tanto en las boletas de luz y gas como en el caso del transporte. El colectivo, por ejemplo. Exactamente. Ahora, ojo, esto es por encima del aumento que vamos a tener seguramente antes de fin de año. Sí, esto es para el 2018. Por eso, pero digamos, hay pendientes aumentos a partir de octubre. Exactamente. ¿No? Básicamente en gas y luz. Y el de transporte que no sabemos porque se pospuso. Veremos qué ocurre. Pero lo que digo, ya este presupuesto está indicando que el modo de reducir el gasto es transfiriéndole al conjunto de la sociedad vía tarifas el costo de esta reducción. El segundo punto importante es que es bastante poco creíble la estimación de inflación. Está hablando de un 15,8%, de un 16% de inflación anual.
La verdad es que todavía no se ha observado ninguna baja en eso que ellos denominan la inflación núcleo, es decir, la que no computa los precios regulados. Esa está en el 1,4, 1,5 mensual. Si uno proyecta eso, que hasta ahora no se ha demostrado que las tasas de interés del Banco Central hayan logrado demolerlo, lo cierto es que esto te da 18, 19% de inflación, sin computar los aumentos de tarifas que están previstos por lo que dije antes. Con lo cual, la verdad que pensar que la inflación va a estar, no va a estar cercana al 20 es francamente una ilusión. Con lo cual ahí, si uno pone una inflación del 20, lo que comienza a observar es que prácticamente todos los rubros vinculados al gasto caen en términos reales, con lo cual lo que hay es un presupuesto de ajuste en materia de gasto. Por lo tanto, tarifazo, ajuste sobre el gasto y el punto clave, que además hay que decirlo, la deuda hoy representa el 42% del déficit del cual estamos hablando, esos 679.000 millones, el 42% es deuda pública. Estos son 284.000 millones de pesos. Intereses. Son intereses, por eso no vencimientos, intereses puros. Intereses. O sea que el pagar los intereses representa casi la mitad de el déficit. El rubro que más crece en el gasto es el rubro de la deuda. Y lo que está previsto en este presupuesto no es que la deuda no siga creciendo, sino todo lo contrario. Hay un pedido de autorización de endeudamiento al Parlamento que supera el de este año y el del anterior. En realidad, en 3 años, este gobierno estaría sumando cerca de 120.000 millones de dólares de nueva deuda pública. Para este año 2018 están pidiendo 46.500 millones de dólares de deuda nueva para financiar el rojo fiscal del cual estamos hablando, y para financiar un esquema que, por cierto, no se va a traducir en ninguna ventaja. ¿Cómo se podría revertir esta situación? Bueno, casualmente el presupuesto en eso es casi, gráfico, porque si el 42% del déficit es deuda y la deuda la seguimos incrementando, en realidad no hay modo de resolver este problema, porque todo esfuerzo de reducción de gasto, por ejemplo, la reducción en los subsidios que están haciendo, el año que viene va a venir con incremento en el volumen de intereses. O sea, lo que cae el gasto, por un lado, sube por el impacto de la deuda. Con lo cual, en realidad, le estamos proponiendo a la sociedad argentina que se ajuste todos los años para seguir pagando deuda. La verdad, el presupuesto en eso muestra una perspectiva de absoluta inconsistencia, porque además nos están diciendo que de acá al 2020 el saldo comercial de la balanza de intercambio va a ser negativo, con lo cual no solo vamos a tener que endeudarnos para sostener déficit fiscal, sino que también vamos a tener que endeudarnos para sostener el déficit en materia de dólares que va a tener la Argentina. Con lo cual, esto la verdad es una apuesta a que el mundo nos financie eternamente. Bueno, pues eso no existe. Bueno, eso es lo que dice el presupuesto. Bien, que el mundo nos va a financiar eternamente. Pero como eso no existe, si uno suma, el camino es muy simple, hay que replantear la negociación de la deuda, ese es un tema, y el segundo tema es el tema tributario. Digo, si uno toma el gasto tributario, que es decir, todo aquello que no se recauda por exenciones, regímenes promocionales y toda la cantidad de mecanismos que permiten eludir el pago de impuestos en la Argentina, son 347.000 millones de pesos. Si uno suma el total de lo que se deja de recaudar más el total de lo que se paga por intereses, es prácticamente el déficit fiscal de la Argentina. Por lo tanto, está claro que uno debiera avanzar hacia una reforma tributaria progresiva y debería discutir una negociación distinta de la deuda. Claro, obviamente estas dos cosas no están en la cabeza de este gobierno, con lo cual el modo de resolverlo es plantearnos la fantasía de que nos van a seguir financiando eternamente de acá al 2021. Ahora, el gobierno tiene en vistas una reforma laboral, una reforma impositiva y una reforma previsional. La reforma previsional y la reforma impositiva en este presupuesto no están incorporadas. Entre otras cosas puede ser porque la reforma laboral, la reforma impositiva en la que están pensando afecta dominantemente a las provincias. En parte también a nosotros si terminan subiendo el IVA, como dicen. Pero digo, lo cierto es que la idea de ellos es eliminar el impuesto a los ingresos brutos,
lo cual es todo un tema, porque esto representa el 60% de la recaudación de las provincias, para que sea reemplazado por un impuesto a las ventas minoristas, es decir, le trasladarían lo que es hoy un gravamen que pesa sobre el sector productivo o empresarial al consumidor. Un impuesto a la venta minorista en las provincias del orden de 6, 7, 8 puntos. Pero si ahora ya pagamos 21% de IVA. Sí, bueno, eso le trasladaría, nos querés meter exactamente 6 puntos más de impuestos, nos vamos a 27. Por eso castigamos es que digo, al consumo. Por eso te digo que la reforma tributaria debería tener otro destino, otro objetivo. Digo, hoy en la Argentina hay 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto superior al $1.000.000 y que prácticamente no pagan bienes personales. Sobre esa discusión habría que darlo. Y tenés 11 fortunas que tienen un patrimonio neto superior a los $1.000.000.000 y no pagan bienes personales. Digo, si yo le aplicara a esos 114.000 lo que sería la alícuota de bienes personales, tendríamos que estar recaudando $13.000.000.000 anuales. Entonces digo, sobre la discusión del impuesto a los bienes personales, la discusión del impuesto a la herencia, una reforma en serio de ganancias sobre las ganancias extraordinarias, digo, sobre discutir en serio la progresividad tributaria en la Argentina nos permitiría debatir un sistema impositivo más justo y que nos acerque recaudación. Del mismo modo que el debate de fondo de la deuda, que el Parlamento no quiere dar. Tenemos un Parlamento que no solo no investiga la deuda, sino que tampoco autoriza el endeudamiento. De hecho, este año 2017 vamos a tener más toma de deuda que la que el Parlamento autorizó, lo cual es ilegal. Y el Parlamento no ha dicho absolutamente nada. Esta boca no es mía. El Parlamento debiera tomar cartas en este asunto y no seguir dejando librado a un Ejecutivo que parece que esto se resuelve. Es más, en el total del endeudamiento está computado cerca de 265.000 millones de pesos que en realidad son gastos que aparecen afuera del gasto. Está puesto aportes a las provincias, financiamiento del ANSES, adelanto a los contratistas. Es más, digo, la tasa de crecimiento del 3,5%, la verdad, es una tasa de crecimiento que no sé si va a caer la inversión pública, porque la inversión pública no se va a comportar como el año pasado. La inversión privada va a sustituir la inversión pública y va a permitir un dinamismo tal. O sea que estaría también en cuestión la tasa de 3,5. La tasa de crecimiento. Yo creo que está en cuestión tanto la tasa de la evolución de los precios, que va a ser mayor, y la evolución de la actividad, que va a ser menor. Claudio Lozano, gracias. Y bueno, vamos a tener que invitarlo otra vez porque evidentemente el presupuesto hay mucha tela para cortar y hoy solamente abordamos aspectos hasta, bueno, muy pero muy parciales de todo lo que dice efectivamente el proyecto de presupuesto 2018. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Os de Neo 1825. Estamos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.